Buenas tardes, un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo después de este descanso estival y ya empezando una nueva temporada en Conexión Online Mediterráneo, nuestro espacio online de nuestro Ágora donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes y nuevas propuestas junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. Y para comenzar este nuevo tiempo y retomar el pulso con el Mediterráneo, les ofrecemos hoy una propuesta muy interesante en formato de obra audiovisual. Se trata de la serie de documentales El viaje a la tradición mediterránea, dirigida por Miguel Valls, que nos acompañará cada miércoles a esta hora a lo largo de las siguientes 8 semanas. Ibn Arabi, Abraham, Oriente y Occidente, Judaísmo, Cábala, Cristianismo, el Islam y Sufismo son los títulos de estas obras que nos dan una idea muy precisa del carácter iniciático de esta serie en el conocimiento y comprensión de la misma esencia del pensamiento mediterráneo. Y para presentar esta propuesta tenemos hoy el placer de contar con su artífice, Miguel Valls. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Buenas tardes y buenas tardes a todos los espectadores que nos acompañan. Agradezco su atención y su tiempo y la oportunidad de Casa Mediterráneo para difundir esta serie que no pretende sino acercarnos y promover el conocimiento mutuo. Comentarles que Miguel, para que conozcamos un poquito más al artífice de esta serie, Miguel se formó en la Universidad Complutense de Madrid, adquiriendo la licenciatura de Ciencias de la Información, rama audiovisual, para especializarse después en el campo de la publicidad, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera como productor y director creativo en agencias de prestigio y reconocida trayectoria en nuestro país, como son ADP, Overdose, Basat, Ogilvy y Mather y Tapsa. También ha sido adjunto de dirección de la empresa de branding Suma Comunicación. Una carrera que Miguel ha compaginado con tareas de asesor de comunicación para instituciones públicas, como el Instituto de la Juventud de Madrid, en la organización del Festival Europa Joven en 1988, o bien en la empresa privada al frente de la dirección de Corel Magazine en España y América Latina en los años 90. Ya en los 2000, precisamente desde 2005, Miguel Valls ha participado en el programa Short Time Expert on Communication de la Unión Europea para proyectos de desarrollo en Oriente Próximo, tiempo en el que puso en marcha como productor y director la serie que a continuación les vamos a presentar, El viaje a la tradición mediterránea, iniciada en 2008, sobre pensamiento, diversidad, patrocinada por la Alianza de las Civilizaciones, nuestra casa, Casa Mediterráneo, también Casa Sefarat, Acción Cultural Española y el Ministerio de Trabajo. Fue emitida por Radio Televisión Española y el canal National Geographic en Estados Unidos, y además esta serie contó con la edición de un libro donde Miguel detalla los pormenores de su desarrollo. Hoy tenemos el placer, como no, de presentársela. Pero además de un gran profesional de la publicidad y de las artes audiovisuales en general, Miguel Valls tiene una amplia trayectoria como docente de profesor de publicidad en la Universidad de Cabueñes, en Gijón, y en la Escuela de Moda, Diseño Gráfico y Fotografía IDEP de Barcelona. También ha impartido el seminario Comunicación de Servicios Públicos y Transportes para la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos en Barcelona y las conferencias sobre conocimiento tradicional en las universidades de Pompeu Fabra, de Barcelona, de Murcia, el Ateneo de Madrid o el Club de Prensa de Asturias. En 2017 impartió además el máster El Islam Hoy, Tendencias de Pensamiento Religioso y Gestión de la Convivencia y la Diversidad en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de la Universidad de Granada. Un placer, un lujazo tener aquí hoy a Miguel con nosotros, que nos va a desgranar cómo fue la génesis y el desarrollo de esta fantástica serie que a continuación vamos a tener el placer de ver. Porque el título ya nos da toda una declaración de intenciones, un viaje en busca de uno de los términos quizás más difíciles de definir, la tradición mediterránea. Miguel, acércanos un poquito tu visión y dinos en qué consiste esta tradición, habida cuenta del crisol de culturas, de pueblos y civilizaciones que vienen habitando en las orillas del Mediterráneo a lo largo de los siglos. En el primer libro que conocemos, la epopeya de Gilgamesh, escrito en la remota Sumeria, ya se dice que
el que haya viajado hasta los confines del mundo, el que haya conocido los misterios, que vuelva y que relate su experiencia en beneficio de todos, ¿no? Digamos, es uno de los consejos que da este primer libro de nuestra historia conocida, ¿no? Digamos, esta transmisión del conocimiento, contar a tus amigos y a las personas que aprecias tus propias experiencias y lo que has encontrado, creo que es uno de los instintos naturales del ser humano, ¿no? Y cuando te enteras de cosas que realmente valen la pena, pues todos tenemos ganas de contarlo, desde los zapatos que hemos visto en no sé dónde hasta un hallazgo en materia espiritual o cualquier cosa, ¿no? Y digamos, lo cuento en el libro que estaba haciendo. Y respecto a esta serie en concreto, la tradición mediterránea, comentábamos, el título es toda una intención, vamos, ya nos da Sí. una pista de lo que vamos a ver en esta serie. Porque definir la tradición mediterránea ha debido ser arduo trabajo a lo largo de estos 8 capítulos. Bueno, una vez que te adentras en el estudio de las diferentes tradiciones, aprendes a entender por encima de las palabras y de las expresiones formales, y te vas encontrando que todos los maestros de todas las épocas han convenido en unos mismos dogmas, en unas mismas certezas. René Guénon decía que no porque el hombre sea uno, sino porque el propio Dios es uno, sea lo que fuere. Decía Muhyiddin Ibn Arabi que nunca tendremos conocimiento de Dios, pero eso ya es un conocimiento, una verdad absoluta, ¿no? Y la tradición se construye en base a verdades absolutas. Como digo, estudiando los maestros, los hombres buenos y sabios que nos legaron su trabajo y su talento a través de los siglos, pues te das cuenta que todos llegaron a las mismas conclusiones, sea cual fuere el dialecto en que lo expresan, el lenguaje propio de sus épocas y de sus contextos. Y es muy reconfortante encontrarte que todos convienen en lo mismo. Como publicitario, debo decir que es un ejercicio duro el tener que llegar a la agencia cada lunes por la mañana con 4 historias que ofrecer a un cliente. Inventarte cosas nuevas, distintas. Y cuando te encuentras con la tradición, te das cuenta que todo lo importante, todo lo que merece la pena, está dicho ya. Lo único que puede hacer alguien que se acerque a esta tradición es reescribirla en los términos de las nuevas generaciones o de los nuevos contextos, porque, como digo, las grandes verdades, los grandes dogmas de la espiritualidad están expresados hace miles de años. Dicen los cabalistas que la Torá no se estudia, se recuerda, porque aprender no es acumular información, sino recordar lo que ya sabe el Adán que todos llevamos dentro, ¿no? Nos hacen remontar a ese Adán, a ese primer hombre arquetípico, o a lo que Jung llamaría inconsciente colectivo, aquellos arquetipos que todos poseemos en potencia, con la misma naturalidad que heredamos el largo de nuestras uñas, el color de nuestros ojos o la complexión física. Digamos, cuando te acercas a la tradición,
te das realmente cuenta de que, como dice uno de los invitados de nuestra serie, que sale en el episodio de Oriente y Occidente, Eudald Carbonell, que es el antropólogo que estudia el yacimiento arqueológico de Atapuerca, dice, hoy día, más que conciencia de clase, hay que tener conciencia de especie. La tradición trata también de eso, ¿no? Digamos, es lo más digno de ser tomado y ser legado, ¿no? Y el trabajo durante milenios de esa sucesión de hombres y mujeres buenos y sabios ha ido depurando ese corpus doctrinal, esas enseñanzas o esos conocimientos que vale la pena que atraviesen las generaciones, ¿no? Y nos encontramos con un corpus doctrinal, con un texto depuradísimo, porque ha pasado los filtros de todas las personas y de todas las épocas durante milenios, ¿no? Y cuando lo descubres te das cuenta que es el mayor tesoro que posee la especie humana en su conjunto, y sientes mucha lástima de vivir de espaldas a él, a ese esfuerzo, a ese trabajo, a ese tesoro, a ese cúmulo de conocimiento. Y un cúmulo de conocimiento. Estudiar, pues es un placer y, como digo, reconforta mucho, porque la tradición nos está hablando a cada uno de nosotros en nuestros propios términos. Lo que pasa que se expresan unos términos simbólicos que a veces cuesta de interpretar correctamente. Pero como dice... Este trabajo, perdona que te comente, Miguel, porque este trabajo titánico que has debido de hacer, de todo este conocimiento, dividirlo en pequeñas cápsulas de 8 capítulos, cada una con un título bastante preciso de una religión, una manera diferente de verlo. ¿Cómo te lo planteaste a la hora de exponerlo en esta serie? Empezaste además en 2008, terminaste en 2012 y fueron 4 años de trabajo, más o menos. Algo más. Algo más. Bueno, entre postproducción y demás supongo que se alargaría, o a lo mejor documentación previa. Sí, ¿Cómo fue la génesis? ¿Cómo transcurrió este trabajo que has tenido que hacer para que podamos ver este pues mira, voy a contaros una anécdota de cómo surgió todo esto. Como has mencionado antes, por motivos profesionales me desplacé a una ciudad de Turquía que se llama Gaziantep, que está en la esquinita del Mediterráneo, muy cerca del Éufrates y de la frontera siria. Es una ciudad muy industriosa y donde se producen los mejores pistachos del mundo para los golosos y el mejor baklava que existe. Y con los compañeros de trabajo, un fin de semana, fuimos a una ciudad que está próxima, que se llama Şanlıurfa. Vamos a ir a Şanlıurfa y tal, no sé qué y tal. Miro y digo, caramba, Şanlıurfa se llamaba Edesa en la época de los cruzados, ¿no? Tenía esa referencia. Y cuando llegamos allí, una compañera de trabajo me dice, es que esta es la ciudad de Abraham. ¿Cómo? ¿Esta es la ciudad de Abraham? ¿Esto es Ur de Caldea? Si yo pensaba que Ur de Caldea estaba en Irak, 1000 kilómetros río Éufrates abajo. Dice, no, esta es la ciudad de Abraham, ahora vamos a visitar la cueva donde vivía y no sé qué, todas estas, las zonas estas turísticas. Vete a saber si Abraham existió o no. Y bueno, como complemento del tour, de la visita de fin de semana, fuimos unos kilómetros al norte, como media hora de trayecto, a un yacimiento que se llama Göbekli Tepe, la colina del ombligo. Unos términos que en el lenguaje tradicional
aluden al centro del mundo, ¿no? Que es la construcción religiosa más antigua del mundo. La están datando unos arqueólogos alemanes, por lo visto, y se ve que tiene 10 o 12.000 años. Construida por nómadas que sabían construir. Ojo al dato. Y bueno, íbamos para allá y en la carretera, en el camino, nos encontramos un rebaño cruzando. Un rebaño de ovejas que cruzaba. Y entonces, pues, aprovechamos la parada obligada para bajarnos del coche, a estirar las piernas, y cuando nos íbamos a subir, el dueño del coche nos dijo: ni se os ocurra subirnos al coche con los zapatos tan sucios. Y efectivamente miramos y teníamos las botas llenas de barro, porque Mesopotamia es un inmenso valle de aluvión y todo es barro, cubierto de cereales, ¿no? La agricultura empezó allí. Entonces, mientras me quitaba el barro de las botas, sucedió ese momento mágico, ¿no? Y digo, caramba, si aquí todo es barro, no hay piedra, no hay grandes bosques, no hay otra materia, todo es barro. Las casas se hacen de barro, los hornos se hacen de barro, las vajillas, los enseres, los juguetes de los niños, todo se hace de barro. Caramba, ¿de qué otra cosa podría haber hecho Dios a Adán sino de barro? Porque es lo único que hay. Entonces, de repente, me di cuenta de que toda nuestra tradición, que tenía por ajena meras fábulas de cabreros palestinos remotísimos, de repente cobró actualidad, se me hizo real. Caramba, nuestra tradición viene de aquí, lo entendí, percibí que me hablaba a mí, de allí viene mi tradición, mi raza, mi trigo, mis costumbres, mi estirpe, mi tradición, mis conocimientos. Y entonces me sorprendí mucho, y eso es lo que me predispuso a mirar esa tradición libre de prejuicios, de filtros de culturas o de distancias. Se hizo actual y comprendí que no me era ajeno, que era algo consustancial a mi propia genética, ¿no? Y me puse a estudiar aquello y descubrí muchísimas cosas que me parecieron muy interesantes y como pasa con los zapatos que ves en la tienda, pues me apetecía compartirlo con los amigos, de decir, mira lo que he encontrado, qué tesorito hay aquí, ¿no? Y ese fue, digamos, aquel barrito entre los dibujos de la suela de las botas fue el revulsivo que estableció el enlace con mi tradición. Lo que no había sido capaz de aprender en las clases de religión del colegio o en la misa de los domingos o lo que me decían mis mayores, pues aquel barro entre las botas fue capaz el detonante, ¿no? Que te dio la pista, ¿no? Para plantear... Bienvenido sea, ¿no? Efectivamente. Precisamente los espacios es uno de los protagonistas de estos documentales, ya que, bueno, su contenido sociológico e histórico va marcando a lo largo de los siglos esta tradición. ¿Cómo te planteaste su inclusión en la narración de los capítulos? Pues mira, volviendo a la anécdota anterior, que tiene, digamos, con una coda o un epílogo, pues miraba el rebaño que cruzaba la carretera, miraba al pastor y al chaval que llevaba consigo, con un corderito a los hombros, con el pantalón bajado a medio culo, como llevaban los chavales entonces, era la moda de entonces. Y me dije, es que ese señor, ese pastor, es Abraham. Y ese chaval
es Isaac o Ismael, es su hijo, son reales, o sea, no hay ninguna diferencia entre el Abraham histórico o mítico y esas personas, porque la tradición lo que tiene es que es universal, en el sentido de que expresa verdades universales que no dependen del tiempo ni del espacio, si acaso dependen de la esencia del ser humano propiamente dicho, ¿no? Y entonces, pues me divertía la idea y me parecía muy elocuente de mostrar esos escenarios reales como acompañamiento de la narración. Digamos, no, el viaje en la tradición mediterránea no es una serie documental de esa que te muestra un puente y dice, este es el puente tal construido por no sé quién y tal. Si ya estoy viendo el puente, ¿para qué me explicas que estoy viendo un puente? ¿No? Digamos, es una narración en términos literarios al que acompaña una banda visual, como a veces acompaña una banda sonora, una banda musical, que predispone al espectador a hacerse una idea de los escenarios reales, ¿no? También cuando comíamos en aquellos restaurantitos, los kebab y la comida local, me decía, estoy comiendo el mismo cordero que Abraham, las mismas especias, respirando el mismo aire, tostándome bajo el mismo sol, transpirando la misma sal, ¿no? Creí vivir esa atemporalidad que sugiere la tradición y pensé que sería un buen recurso y además muy barato en términos de producción, mostrar los escenarios donde sucedieron supuestamente o históricamente los acontecimientos que nos marcan los textos, ¿no? Pues nada, va a ser desde luego que un viaje muy interesante, un viaje con un salto tremendo en el tiempo, pero a la vez sincrónico, que vamos a poder disfrutar en estos 8 capítulos. Y para inaugurar esta serie, y en primer lugar, a continuación, vamos a ver el primero de estos 8 trabajos, que bajo el título Ibn Arabi, el esplendor de Al-Ándalus, nos hace mención al místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí, nacido en Murcia en el año 1165. Si te parece bien, Miguel, coméntanos en qué consiste este primer capítulo y su papel en la definición de la tradición mediterránea. Pues realmente en términos narrativos, este capítulo sobre Ibn Arabi era el último de la serie, porque Ibn Arabi encarna o resume o sintetiza todos los logros de esa tradición. Ibn Arabi, un murcianito, compatriota nuestro del siglo XII, desde la más pura ortodoxia musulmana, pues fue capaz de asumir todas las formas de la creencia e integrarlas en el Islam como el Islam a su vez como un compendio y síntesis de ese camino, de esa andadura espiritual. Permíteme decir que esta andadura, esta historia de nuestras creencias se remonta mucho más allá de lo que suponemos. Cuando preparaba el episodio del judaísmo, uno de los primeros en producirse, si no el primero, veía cómo en la historia del judaísmo como creencia iban apareciendo
diversos dogmas, diversas creencias concretas. Y más tarde me encontré que los dogmas de el Mesías, la angelología, que bueno, es más sofisticado de lo que parece a primera vista, la resurrección de los muertos y el juicio de nuestros actos son dogmas zoroastras que se incorporan al judaísmo en el contacto que tienen en el siglo V a.C., cuando Ciro II, me parece que fue, libera a los judíos cautivos en Babilonia. O sea, digamos, nuestra propia religión, el domingo, si vamos a la misa, el sacerdote nos hablará del Mesías. El Mesías es un dogma zoroastra del siglo VI antes de Cristo, que incorpora el judaísmo, que incorpora el cristianismo, que no era sino una reformulación de la fe judía que hacía Jesús de Nazaret, y que asume el Islam. El Islam dice, si Dios ha prescrito esto para estos pueblos, pues para nosotros también cuenta. El Islam asume todas esas tradiciones. Realmente Ibn Arabi es un personaje fascinante. Cuesta un poco hacerse a la idea de en la vía sufí, la vía sufí es una vía gradual por la que el adepto pasa una serie de fases, lo que Santa Teresa, Teresa de Cepeda y Ahumada llamó las moradas, las estancias espirituales, las fases graduales del camino. Y entonces está muy estudiado y muy anotado. Tengo por ahí una enciclopedia de simbolismo sufí del persa Javad Nurmans, que describe todos esos estados con una precisión digna de ser leída. Y Ibn Arabi reconoció en sí mismo el más alto de esos estados, incluso estados de los que no había oído hablar jamás. Podemos decir qué arrogante, ¿no? Qué arrogante es esta persona que dice que está por encima de todos los maestros que ha conocido, pero cuando lo lees, pues cuando lees su obra y lo que dice, te das cuenta que es perfectamente sincero, que lo reconoce sin el menor atisbo de vanidad, porque todo viene de Dios, nada es mérito nuestro, todo nos lo da Dios y nos tenemos que conformar con lo que nos da. Dice el Sagrado Corán que Dios se da a entender a quien quiere y como quiere, y bueno, pues eso es lo que hay, y con eso nos tenemos que conformar. Y el propio Ibn Arabi se reconoció como que entendía completamente la sabiduría legada por el profeta Muhammad, ¿no? El profeta Muhammad no tiene mérito o no se atribuye tampoco ningún mérito, porque todo es inspiración divina. Él no se inventa nada, escribe al dictado, habla al dictado de una potencia superior. Y tuve oportunidad de visitar su tumba en Damasco, que queda relativamente cerca de la ciudad donde iba, y cuando estuve allí, frente a su tumba, primero, a la entrada en el recinto, había un viejecito ramplón con ropas raídas que era el guardián de la tumba, ¿no? Son unos voluntarios que se ocupan de mantener aseados los lugares de culto. Un viejecito, pues, ahí, sin importancia. Y entonces me puse delante de la tumba de Ibn Arabi, que tenía muchas ganas, ¿no?, de estar cerca, y sin saber por qué, pues me empecé a emocionar
me puse de rodillas, que no lo hacía desde la primera comunión, me presigné como los cristianos y me empezaron a salir unos lagrimones como garbanzos, ¿no? ¿Qué me pasa? Y entonces me di cuenta que había otras personas por allí y digo, hombre, hacer signos cristianos en un lugar de respeto musulmán, pues a lo mejor les molesta. Y entonces me incorporé. Y aquel viejecito, el guardián de la tumba de Ibn Arabi, se me acercó con un vasito de agua en la mano. Y cuando fui a beber, pues me dice, no es para beber, es para que te espabiles la cara, así con gestos, porque no hablo árabe, ahora un poquito. Un poco. Y quiso la providencia que mi guía, que se había quedado arriba echando un cigarro, bajase justo en ese instante y me tradujese lo que me estaba diciendo aquel señor, que era que la única religión verdadera es aquella en la que creen todos los hombres. Pues un buen epílogo, desde luego, para el comienzo de... Me dejó pasmado porque pensé que Ibn Arabi no hubiera dicho ninguna cosa y que no hubiera dicho otra cosa diferente que la que me decía aquel señorín que había visto como insignificante y ramplón y tal. Y digo, pues mira, realmente no era necesario retroceder 1000 años para encontrarse con el maestro, bastaba con acercarse a él con cariño y con sinceridad. Porque como decía Moisés de León en el Zohar, un judío español que escribió el Zohar, el libro más querido del judaísmo, la Torá solo muestra su sonrisa a quien la ama. Esa es la actitud con la que tenemos que encarar los textos tradicionales, con el mismo cariño y el mismo respeto con que fueron escritos y nos fueron legados para aprovecharnos de todo ese compendio de sabiduría que atesoran. Eso es la tradición, eso es Ibn Arabi, eso es Abraham, eso es el judaísmo, el cristianismo de San Pablo o de Jesús, eso es el Islam, eso es la espiritualidad y eso es la tradición. Pues muchísimas gracias, Miguel. Desde luego que todo lo que nos has contado nos ha dejado clarísimo de cómo fuiste poco a poco elaborando esta fantástica serie audiovisual que vamos a ver a continuación y que desde luego que con este primer capítulo sintetiza bastante bien la esencia de esta tradición mediterránea que luego iremos viendo y desgranando capítulo a capítulo con las diferentes religiones y sabidurías que nos han legado nuestros antepasados. Muchísimas gracias, Miguel, a todos ustedes. Gracias. Un placer. Y a todos ustedes les dejamos con este primer capítulo titulado Ibn Arabi, el esplendor de Al-Ándalus. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.